visto hoy día, asamblea sindical. Bueno, como nuestro compañero, mi nombre es Manuel Guerra, soy abogado laboralista, especialista en materias de asesoría de sindicato, en negociación colectiva, asesoría permanente, juicios laborales, etc. Yo trabajo en un equipo que se llama ABO Sindical, que es especialista y que está formado por abogados que salimos de esta misma escuela sindical, de la misma escuela de Derecho, y ya llevamos años trabajando con sindicatos de Derecho. Bueno, igual vale la pena mencionarlo. Asesoramos negociaciones, sindicatos complejos, dentro de los cuales está, por ejemplo, la Federación Nacional de Huelma, que tiene cerca de 12.000 socios y que nos tocó negociar el año pasado. Así que bien intenso el 2025, esperamos que sea más tranquilo este 2026. ¿Ya? Bueno, para la presentación de hoy está enfocada, bueno, vamos a tener dos módulos. Ya vamos a tener este jueves y vamos a tener el martes también. Ya, por lo tanto, la parte de hoy es más introductoria. Vamos a ver algunos temas de... Voy a acomodarme aquí un poquito. Por un tema de tiempo, yo creo que vamos a alcanzar a ver los dos primeros puntos. Vamos a caracterizar, más o menos cómo funciona en general el despido en Chile, ya antes de entrar a aplicar el permiso laboral, el causal, etc. Vamos a hablar también de qué está pasando hoy día respecto del despido, cómo se está tratando, cuál es la agenda legislativa, qué es lo que está pasando. Hay proyectos ya empezados que buscan crear nuevas categorías de despido. Y es importante saberlo, ¿ya? Así como también se ha hablado bastante del desempleo por parte del gobierno, y es importante hacer algunos puntos sobre ello, ¿ya? Dicho eso, vamos a pasar después a mucho más concreto y aplicado para que ustedes lo puedan tener como conocimiento de su sindicato. El punto 2, ¿cuáles son las obligaciones de la empresa? ¿Qué tiene que hacer la empresa al momento de despedir? Tiene algunas obligaciones que son muy específicas y que, si sabemos cómo actuar frente a ellas, podemos guardar nuestros derechos en esos casos. ¿Ya? Bueno, hecho este preámbulo, pasemos a la primera parte. ¿Cómo es el sistema chileno de despido? Y antes de hablar del sistema chileno, es importante mencionar que la forma en cómo se configura un sistema de relaciones laborales, por los cuales están ciertas normas de despido, la forma en que esto se regula, si uno lo ve con detalle y lo estudia, puede decir, bueno, más o menos, cuál es el lugar que le da la lucha que es entre capital y trabajo, entre empresarios y trabajadores. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿A quién tiene a que, por ejemplo, si existe la posibilidad de despedir arbitrariamente sin mayor sanción, vamos a entender que se le está dando una preeminencia, un mayor, digamos, espacio a la empresa para que despida? Les pongo el caso: dictadura cívica militar en Chile, plan laboral. No existían tribunales laborales, existía el despido por productividad, el despido económico sin ningún tipo de causal, sin ni siquiera la obligación de entregar una carta. ¿Ya? Entonces, eso muestra que en ese tiempo, en materia de despido, por lo menos, se le daba todo el poder al empresario para despedir sin ninguna sanción y sin ni siquiera, imagínense, poder cuestionar el punto en los tribunales laborales. Bien, incluso más allá, los dirigentes sindicales en ese momento quizá no podían estar aquí por la tranquilidad que podemos estar nosotros. ¿Ya? Bueno, sobre ello entonces podemos mencionar, y esto no lo digo yo, lo hizo una profe muy querida por los laboralistas, digamos, del área de los trabajadores, por supuesto, no del otro lado. Me acuerdo de ese nombre, la Irene Rojas se llama la profe. Muy buena. Ella dice que el sistema que tiene Chile es de estabilidad relativa. ¿Ya? O sea,
Hay algunas normas que permiten sentir estabilidad en el trabajo, pero, como dice el nombre del apellido, eso es relativo, no es absoluto. ¿Ya? Me van a poder despedir por distintas causales y hay una apertura también a que la empresa pueda hacer. ¿Ya? Y esto está muy vigente. Quienes son detractores de la estabilidad laboral entienden que este es un privilegio. ¿Ya? O sea que el hecho de que tengamos la certeza de que podemos mantenernos en nuestra vida es un privilegio, no es un derecho. Y que ese privilegio pugna, pelea, choca con, digamos, la libertad de la empresa finalmente. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el carácter ideológico de esos planteamientos y cómo están presentes hoy día en el poder más fuerte que en varios años. ¿Ya? Esto se lo voy a mencionar nomás por ahora porque vamos a entrar a aplicar más en la clase del marco, ¿ya? Sobre las causales de despido. Existe, pero para que se hagan una idea, ustedes igual ya lo saben, muchos por experiencia propia o de sus compañeros y compañeras, las formas de despido en Chile dependen de, o se pueden clasificar, ¿cierto? Si es por iniciativa de ambas partes, como podría ser el mutuo acuerdo, por iniciativa del trabajador, como ocurre respecto de la renuncia, o el autodespido, ya que tienen efectos distintos, y finalmente por iniciativa de la empresa. ¿Ya? Ahí muy conocido, si yo digo 161, ustedes me imagino que algo se les puede venir a la mente, ¿no? La causal de necesidad de la empresa, la causal de fuerza mayor, el desahucio, por falta de confianza, y el despido del 160, que son también causales por culpa del trabajador, digo culpa entre comillas porque muchas veces no lo son y se discuten en el tribunal. ¿Ya? Sobre esto solo dejarles, porque vamos a verlo más en detalle como les decía, decirles que tengan siempre un ojo crítico respecto de todos los documentos que emite la empresa. Que aparezca el documento bien escrito, que nombre un artículo de la ley, no significa que ese documento sea correcto. Se lo digo porque muchas veces dirigentes sindicales algunas veces me han dicho no, que lo despidieron porque por una falta y la persona había hecho esa falta. Y yo decía, ya, pero siempre hay que tener un ojo crítico. Podemos decir, bueno, pero esa falta era suficiente como para despedir al trabajador, era tan grave como para eso, y no otra sanción. Siempre hay que dejar un ojo cierto de cuestionamiento respecto de lo que aparece en las cartas de despido. Igual que con las cartas de necesidad de despido por necesidad de la empresa. A mí me ha tocado, bueno, tanto ganar como perder, porque la vida es así, juicios laborales donde la carta es de 3 páginas, de 4 páginas, y uno sabe que la empresa que está yendo mal y que está en una industria que está casi en la quiebra, ejemplo la gráfica, y aún así se puede ganar juicio laboral. ¿Ya? O sea, nuevamente, que aparezca con mucho detalle y aunque sean correctos no significa que el despido sea justificado. ¿Ya? Lo vamos a profundizar más en más, de todas maneras. Y lo mismo con las causales que son por culpa del trabajador. ¿Ya? Ahí el poner los temas en la balanza siempre es una discusión que se da en los tribunales. ¿Es suficientemente grave lo que pasó para despedir a la persona? ¿O se le puede haber aplicado una amonestación, por ejemplo, una multa u otro tipo de sanción? ¿Ya? Y el despido es la tarjeta roja inmediatamente, no la tarjeta amarilla. ¿Ya? Bueno, como les venía diciendo, tenemos un sistema de estabilidad laboral precaria que tiene como, digamos, como contrapunto, como protección, las indemnizaciones por término contrario. ¿Ya? Indemnizaciones que hoy día están, digamos, en sospecha o en duda. No existe protección ni consulta ante despidos colectivos. En otros países existe eso, ese sistema de protección, de que se tiene que hacer una consulta previa, por ejemplo, por un organismo estatal antes de hacer un despido masivo. ¿Por qué? Un despido masivo repercute en la economía. ¿Ya? Y
una forma de proteger a los trabajadores. ¿Ya? Hace un tiempo, me acuerdo que me tocó ver unos despidos no me estoy acordando, pero era para una empresa contratista de Movistar que despidió como a 1000 trabajadores porque decidió terminar el contrato. Y despidió a esos 1000 trabajadores por la misma causa de despido. Y su defensa era como, estábamos defendiendo a uno de esos trabajadores. Juan Aravena, por decir algo, decía, ¿cómo no va a ser objetivo el despido si tuve que despedir a 999 personas más? Y nosotros decíamos, bueno, pero que despida a más personas no significa que sea objetivo eso, porque corresponde. ¿Ya? No porque algo ocurra mucho significa que está bien. ¿Ya? Entonces, eso podría ser un ejemplo de donde en un sistema más protector se habría tratado de otra manera, se habría mediado o visto alternativo. ¿Ya? Hay otro tema que es bien extraño de nuestra legislación y que bueno, uno entiende también porque vive en Chile y sabe cómo las cosas funcionan, que aún cuando uno logre declarar en tribunales que un despido es injustificado, que es totalmente ilegal, ese despido no se revierte, ¿ya? Se paga más indemnización, pero no se revierte ese despido, salvo algunas excepciones muy particulares que están vinculadas con el fuero laboral, por distintos motivos, digamos, trabajo por ser líder sindical, por fuero maternal, por negociación colectiva, etc., o por discriminación. Ya son muy poquitos casos los que existen en la ley que permiten reincorporarse. Y a mí, hasta la fecha, no me ha tocado ningún trabajador sin fuero laboral que haya querido reintegrarse por un tema de orgullo y bueno, si no me quieren, ¿para qué voy a volver? A menos que tenga fuero sindical, ¿Cuánto tiempo debe pasar de un despido para que un trabajador pueda reincorporarse en una empresa siendo despedido? ¿Cuánto? Porque yo había escuchado un lapso de tiempo, no sé, de 2 años, 5 años. ¿Están así? Es buena la pregunta porque ahí, echando mano a algo que nos enseñaron como el primer año de la universidad, como de responder como abogado, que hay que distinguir. Vamos a ver en la clase del martes, hay plazos para demandar, por ejemplo, 60 días hábiles, a menos que llegue por un motivo, que eso lo vamos a ver después. Y otra cosa es que no existe un tiempo específico para reincorporarse. O sea, si a mí me echaron en el 2023 y mi juicio terminó hoy día y la sentencia dice que me tienen que reincorporar, y yo soy dirigente sindical y la empresa no me dejó entrar a la empresa, me despidió, etc. Y el portero de la reincorporación, la empresa tiene que salir. Y tiene que pagar todo el tiempo que yo estuve fuera. Se le llama periodo de separación. Trabajador común, por ejemplo, sin ser dirigente sindical y sin necesitar juicio. Solo en caso de que la sentencia declare discriminación y lo ordene y se haya solicitado, y uno tiene la alternativa cuando defiende esos casos por ir por una indemnización mayor o bien optar por la reincorporación. Y bueno, todo esto finalmente es importante mencionar que si yo sigo trabajando, esto igual me afecta, las normas sobre despido me afectan porque en la medida que se permite el despido arbitrario, eso genera otro, si ya tenemos una relación laboral que es desbalanceada, ¿cierto? No somos iguales, no somos padres, no somos colaboradores, es una mentira, una metáfora, vamos a decir ahora, ¿ya? Que no tiene ni un piso de realidad. Si somos colaboradores, como bueno, si entran 100, 50 para ti, 50 para mí. No 99 para ti y 1 para mí, y que me cuestiones el uno y uno. ¿Ya? Todo esto contribuye al disciplinamiento durante la relación laboral, dicho de manera elegante, ¿ya? Que es básicamente la herramienta que tienen las empresas para poner la pata encima y decir, bueno, yo te puedo despedir. Así que o firmas el anexo, o tú sabes que
está difícil la cosa afuera. Eso lamentablemente se dice mucho, ¿ya? Y digamos que no es propio de una relación, porque uno busca que las relaciones humanas sean razonables. Uno ya estuvo quizás alguna vez en alguna relación tóxica, no quiere tener relaciones tóxicas en su vida, ¿ya? Quiere que sea sana. Pero muchas veces las leyes contribuyen a que la relación con la empresa sea tóxica. O sea, o hace esto o terminamos, bueno, como para decir sal de ahí, pero lamentablemente las normas permiten eso. Y la necesidad muchas veces es mayor, ¿ya? Bueno, aquí pasamos ya a temas de contingencia, cosas que están pasando hoy día, desde el 11 de marzo de 2026 con más intensidad. El desempleo, pizarrón, quiero decir con esto, desde que se instaló el gobierno con el ministro del Trabajo, Tomás Raúl, se ha instalado, ¿cierto?, como idea que el desempleo es el principal y, digamos, único, porque no le he escuchado las propuestas, por lo menos lo que he visto en el Congreso, etc. El único problema del trabajo, donde hay que meterse es con el desempleo. De hecho, lo dijo el ministro Quirós, la única, ojo, política social más efectiva es el empleo pleno. Y todo el resto, ¿dónde queda? Bueno, de todas maneras, esto es un problema que existe, no está inventado como otros problemas imaginarios, ¿cierto? Que ahora son reales. Tasa de desempleo 8,9 según el INE entre enero y marzo de 2026, que es un problema real, ¿ya? No es inventado, existe esa tasa de desempleo. La promesa del gobierno es llegar al fin de su gobierno con una tasa del 6,5. Entonces ahí el pleno empleo parece que no era tan pleno empleo, sino que es pasar de 8,9 a 6,5, o sea, una diferencia de 2,4 puntos porcentuales. Bueno, esos 2,4 puntos porcentuales se ha dicho que cada 0,1% que se habla en materia de tasa de desocupación equivale a 10.000 personas. Dicho de otra manera, pasar del 8,9 a 6,5 significa darle trabajo a 250.000 personas. ¿Ya? ¿Sí? Y el post con el Ah. y segundo, estructuralmente los sistemas más avanzados capitalistas jamás llegan a esa cifra, entonces también es fantasioso. A lo más un 5% estructural siempre va a ser igual. Entonces, Y cada vez va hacia arriba. Entonces no entiendo por qué dice eso. Eso lo dice el gobierno. Yo lo estoy recordando, ¿no? ¿Ya? Ahora, si tenemos de acuerdo de salud. Claro, esa modificación de género ahí, lamentablemente para las compañeras, en materia de remuneración, en materia de desempleo también, es mayor la precariedad. ¿Ya? Y ahí todavía en 2026 uno pensaría que esas cosas ya deberían estar resueltas, pero no todavía. Y peor, ¿ya? Entonces, lo dejo con este número porque lo voy a tocar al final de la parte de contingencia. 250.000 personas en las que el gobierno espera beneficiar. ¿Por qué? Entre comillas, porque tener trabajo no significa necesariamente que me estén haciendo un favor. Normalmente, si uno lo ve concienzudamente, quien le está haciendo el favor a la otra parte es el trabajador. Porque la otra parte gana más de lo que me paga, y bastante más de lo que me paga al contratar. Por lo tanto, incluso cuando también deberíamos cuestionarnos, así como nos cuestionamos conceptos de colaboradores, ¿ya? También podríamos cuestionar los conceptos de empleadores, porque pone en un lugar, digamos, positivo al empresario que contrata, que da empleo. ¿Se entiende? Sí. También el lenguaje es político. Bueno, sobre ello, el relato del gobierno, como les decía, desde el inicio y la presentación que hizo el ministro Raúl en la Cámara de Diputados, en el Congreso, cuando mostró la agenda laboral del gobierno, a lo que más se dedicó fue a hablar de desempleo, ¿ya? A mostrar indicadores, cómo funciona en otros países, lo que al gobierno le resulta acomodadizo, digamos, y digamos, a propósito de la mega reforma, ¿cierto?, de
supuestamente reconstrucción nacional que está hoy día en el Congreso, va encaminada en esta misma línea y que en lo laboral se usa esta lógica. Porque ellos dicen, bueno, ¿cuál es el problema para los trabajadores? No es que no tengamos negociación por rama, no son los sueldos, no son los abusos de poder de la jefatura, sino que el problema de los trabajadores es el desempleo. Y nosotros tenemos la solución, y esa solución es quitar barreras y privilegios que afecten su contratación. Bueno, esas barreras y privilegios, esas barreras para los empresarios son los derechos de los trabajadores. ¿Ya? No por nada tenemos la propuesta que tenemos de sueldo mínimo hoy día en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la lógica? Adelante. Va a contratar a más personas. Incluso puede que también se acuerde y diga, vamos a subir el sueldo a esa gente que se porta bien, que está día a día poniéndose la camiseta, ¿cierto? Como corresponde. Le voy a aceptar el proyecto de contrato colectivo inmediatamente, no me voy a dar. Bueno, porque es ironía esa última parte, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, 40 horas, barrera. Aumento de pensiones, barrera. Aumento de sueldo mínimo, barrera. Ley CAE, barrera. Todo eso asusta al inversionista. Está mirando a Chile diciendo, oye, qué lindo este país. No, pero apareció una ley de prestadora, no quiere invertir aquí. Ese es el imaginario que se construye. Es que esto que estás planteando, si bien se entiende eso de la precarización, como que el discurso que siempre he tenido aquí en mi cabeza es que si hay mayor demanda de trabajo, ¿no es cierto?, significa que también que el trabajador va a poder hacer mayor demanda. Entonces, por eso no sé, no me encanta cómo. Quizá puede ser con la idea de que cuando el trabajador tiene mayor poder adquisitivo, No. O sea, bueno, nosotros decimos el sistema requiere una cantidad de trabajadores necesarios porque esto de cuando, si no te gustan las condiciones, puedes irte porque hay 10 esperando, ¿cierto? Ya. Ahora, si esos 10 disminuyen a 2 o 3, ¿no es cierto? Que es al parecer lo que está planteando, incluso con las condiciones precarias, eso ya no tendría la misma lógica, no sería igual. Pero puede ser. Se dice, ¿no es cierto?, de que la cantidad de empleo va a aumentar, aunque sean condiciones precarias, significa que los 10 que estaban esperando un puesto ya no van a estar. Por lo tanto, los y las trabajadoras supuestamente debieron tener mayores condiciones para poder negociar mejor. Claro, pero finalmente lo que apunta el gobierno no es a que los 10 que están sin trabajo tengan trabajo. Porque como decía anteriormente, no busca pasar del 8,9 de desempleo al 0%. Busca pasar del 8,9 al 6,5. Y claro, habrá que preguntarse también, ¿esos empleos cómo van a ser? ¿Van a ser empleos con contrato indefinido o no? ¿Va a ser con subcontrato? ¿O va a ser subcontratado directamente? Eso ya es tema que no se dice. Y sobre eso, voy a un punto y les doy la palabra. Yo le puse ojo, ejército de reserva. El modelo necesita trabajadores cesantes. Bueno, esto no lo digo yo, lo del ejército de reserva, lo dice Sara Guillén, un ortopedista, pero bueno, lo dice Karl Marx. El ejército de reserva, ¿a qué se refiere? Que el empresario necesita que haya personas sin trabajo. Que, digamos, el ejército, las personas de reserva que están esperando para entrar. Una, porque le permite disciplinar al que está con trabajo. Y decirle, mira, tú puedes estar como ese. ¿Por qué? Porque el que está fuera, muchas veces, si estoy sin pega, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y estaba acostumbrado a ganar 900.000 pesos, voy a tomar un trabajo por 700 lucas, o 650, 600, voy a quitarle valor a mi trabajo para poder pagar la olla, ¿ya? Pagar las cuentas. Entonces,
la existencia de trabajadores sin trabajo genera una baja de los sueldos, ¿se entiende? Y ese es un efecto, y el segundo efecto es que les permite a ellos poder tener personas cuando tienen más necesidad de mano de obra. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo estamos, no sé, en una clínica, bueno, suele pasar que la clínica en un periodo de temporada de invierno necesita tener más trabajadores y contratan part-time, a honorarios, ¿cierto? Que necesitan que haya gente que pueda cubrir esa necesidad. Y termina el invierno, se termina la campaña de invierno, adiós que le vaya bien, porque usted es un trabajador precarizado, usted tiene contrato honorario y yo le despido cuando quiera, sin indemnización. Qué lindo, qué bonito eso. Para eso sirve. ¿Ya? Entonces, que quieran que todos tengan trabajo, hay que ser bien ingenuo. Hayan dos palabras, ahí y ahí. ¿Sí? No sé qué la Comentarte que hoy día ya existe eso. Existen ofertas de trabajo, pero las personas no lo toman porque o son situaciones en el lugar con un estrés muy elevado, porque ya se conocen qué tipo de empresas como son, o porque tienen condiciones de laboral precarias o sueldos mínimos. Entonces ya existe. Hay ofertas de trabajo, pero hay muchos trabajadores que no lo toman porque no son convenientes las ofertas de trabajo. Claro. Y sí, no, me parece que lo decía la compañera, yo creo que ella piensa un poco como el mercado, por ejemplo, de las papas. O sea, cuando hay más demanda de papas, las papas valen más caras, por lo tanto nosotros nos van a pagar mejor sueldo. No funciona así, o sea, lo está buscando este gobierno y así como pasó en Argentina, la verdad que el empresario, como dice, le cuesta menos pagarle a un trabajador y que en algunos sectores, por ejemplo, como, no sé, como un restaurante donde tiene, por ejemplo, mayores ventas a las 7 de la tarde, no contrata al trabajador todo el día, sino que lo contrata solamente en el momento que lo necesita, que tiene más necesidad de mano de obra. Por lo tanto, ahí entra el tema de la flexibilidad. Entonces, por ejemplo, todos saben que yo trabajo en el sector público, en la mayoría de las escuelas, por ejemplo, un auxiliar, lo que menos hay son varones, porque el sueldo que se gana como auxiliar no alcanza para nada. Entonces, y además no puede trabajar más, con suerte puede trabajar 40 horas, eso es lo máximo que puede hacer un funcionario público, y eso tampoco le va a cambiar mucho su sueldo. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente tiene que entender, que en este caso lo que se está buscando, como decía, no es que tengamos mejores sueldos, porque sería ideal, o sea, que tengamos mejores sueldos todos, y que todo el mundo tuviera trabajo, que para poder buscar una empresa, trabajadores nuevos, les tuviera que pagar más, eso es un tema, claro, una ilusión que no va a pasar. Entonces, eso es lo que está buscando en el fondo este grupo económico, por decirlo de una manera, es que no es pagarle más a sus trabajadores, sino que tienen más ganancias como empresa. sí, exacto. Tenía la. Un ejemplo muy puntual, ayer me contactó un socio que él pidió aumento de sueldo. La empresa le podía un 10%, pero no me puedo subir más porque el contrato colectivo del sindicato al que pertenece es muy caro. ¿Ya? Dividió los beneficios colectivos de manera mensual, el periodo, qué sé yo. Entonces le dice, o sea, el sindicato es muy caro, casi desafilia, ¿ya? Porque no debo subir más el sueldo. Entonces lo que tú dices ahí, menos derechos laborales, que la empresa gaste menos, claramente es también o sea, lo que estoy mencionando es, internamente los empresarios ya lo hacen con los trabajadores que están sindicalizados. A lo mejor nunca lo vamos a ver, o ahora lo estamos visualizando. El tema de fondo es que siempre va a estar esa discusión porque finalmente lo que buscan ellos es que ojalá trabajemos nada. Claro. La ficha salario ahí se ve muy coqueta ahí para ellos. La pulpería, bueno. O sea que claro, si uno llevara al extremo todo ese razonamiento, si los derechos de los trabajadores entorpecen la inversión en Chile, entonces bueno, ¿hasta dónde lo llevamos? Porque podríamos decir, bueno, entonces una jornada laboral de 60 horas como está promoviendo ya el ley en Argentina, tener ese máximo, parece que eso podría traer a más gente. Entonces, es digamos un argumento de pendiente de Balaguer, que se le dice como bueno, esa pendiente hasta dónde llega.
no tiene fin. Ya se podría argumentar para cualquier tipo de situación. Le voy a dar la palabra por aquí, acá, y los dos les pido, por favor, se puede hacer breve su intervención para poder continuar con la Sí, era más que nada comentar el ejemplo que puso acá la señora, donde decía de que si en algún minuto había una masa de 10 trabajadores y con la demanda disminuía y tenía menos posibilidades de gente sin trabajo, pero a la vez esa gente adquiere un trabajo de menor costo, en una situación más precaria y obviamente con menos derechos laborales. Y dentro de esos menos derechos laborales hoy en día está incluso el caso de la baja de indemnización y crear una cuenta individual y que lo mismo se la vaya haciendo, que es un proyecto que está ahí que ojalá llegue a Claro. Sí, vamos a hablar justamente de eso también. Gracias, compañero, por la intervención. Y alguien por ahí. No, yo que me acuerdo que yo leí una entrevista que le hicieron al ministro del Trabajo, y uno de los que a mí me llamó la atención, pero la digo bien rapidito, sabe que es la verdad que va a ser como una cosa magnífica laboral. O sea, esos 250 empleos, el gobierno, o sea, el Estado tiene que pagar una cierta cantidad de plata a cada trabajador, como hicieron con el equipo laboral, que otra vez tenía otro nombre, que no sé cómo se ha llamado. Pero sí Subsidio. va a ser así. Pues, Subsidio a la contratación. Claro, el Estado va a tener que poner un billete ahí para que se contrate gente. Exacto. Exacto, eso también está en la propuesta que es que igual hay que ayudar a los empresarios a poner eso. Sí, efectivamente. Bueno, parte de la contingencia laboral. No le encontré una foto con ese. Ni al titular ni al rostro. Bueno, esto fue aprobado, esta noticia yo la tenía la voy a tapar ahí, la tenía de abrir porque esto fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados muy recientemente, no sé si ayer o anteayer, que es la comisión, pasa a discusión en sala, que es rebajar el impuesto de primera categoría a las empresas del 27 al 23%. ¿Ya? Actualmente estoy llevando una negociación colectiva con un sindicato. Y usamos esto como argumento en la mesa y le dijimos, porque cada parte presentó su argumento económico de por qué tenía que darle razón a sus puntos, en este caso financiar el contrato colectivo. Nosotros le dijimos, ustedes igual, en este caso las leyes, si bien alegan que van a tener alza en los costos por la reforma de pensiones, que gradualmente esto llega y genera un gasto de la empresa. Pero claro, también tienen la contrapartida de que van a pagar menos impuestos si que se aprueba, y lo sabemos, la Cámara de Diputados y en el Senado tienen la mayoría. O sea, en la Cámara de Diputados necesitan a 2 personas, ¿ya? Y hay un Gil que anda con capa paseándose por todos lados que ya le dio el voto, ¿ya? Que es el partido de la gente. Le falta ahí un voto del partido de la gente para tener mayoría. En la Cámara de Diputados y en el Senado ya tienen la mayoría, sí, tienen 26 votos de 50. ¿Ya? Entonces, todo lo que están proyectando como ley puede ser ley, por más atroz que parezca, y el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo central dentro del modelo capitalista, digamos, les digan que está mal, lo van a hacer igual. Entonces aquí le dijimos a la empresa, y véase que les toca una negociación, le hicimos el cálculo, mire, usted se va a ahorrar esta plata, del 17 al 23%. ¿Ya? Bueno, aquí a través de un centro de estudio, estuve saliendo el otro día, apareció un compañero de la facultad, que no me caía muy bien, en un estudio que tiró la idea de contratos por hora y polifuncionalidad, vuelven a escena con propuestas de pivote, supuestamente ese estudio es el que tiró la idea. Todas estas cosas son orquestadas, entonces se conversa, se dice, bueno, este estudio va a presentar esta idea, tenemos los bienes, lo publicamos aquí, después aparece el proyecto de ley, sorpresa, estamos hablando de eso en el Congreso y se convierte en ley. Se hace la operación política respectiva. Bueno, esto también generó harto revuelo, ¿cierto?, en marzo, y que esto uno lo ve ya desde un punto de vista estratégico, político, como una medida de fuerza, un tantear terreno, ¿cierto?, ver cómo se comporta la gente. A ver, les vamos a quitar los feriados, a ver. ¿Qué pasa? ¿Se enojan?
Están tranquilitos, listo, vamos. Bueno, eso es parte de la contingencia también y que va en la dirección que yo les decía, quitar derechos, poner en cuestionamiento, como decía el compañero, la indemnización por años de servicio, los feriados, el tipo de contrato que existe, la facturación por hora, legalizar la polifuncionalidad, temazo para la federación. Bueno, aquí tienen una síntesis, un resumen de los proyectos de ley que han sido presentados en materia laboral, ¿ya? Todos ellos, salvo el último, todos ellos fueron presentados en abril. El último de ellos fue presentado el año pasado, o el 2000, sí, el año pasado, y ninguno nos trae mejora. Esto se los vamos a enviar de todas maneras, por la módica suma de 14.553. Se me acaba de poner esa propuesta del gobierno de aumento sueldo. Bueno, los autores de estos proyectos son todos de oficialismo. Llamó mucho la atención Jimena Rincón, Jimena Osandón, que era como la más dialogante de la Comisión de Trabajo, la más decente, digamos. Presentó varios de estos proyectos. Ya les hago un resumen. Quieren generar un contrato por hora, ya, o sea, que permita tener mucha más flexibilidad para el funcionario y poder decirle a un trabajador, mira, si es que esta semana te necesito 3 horas, la próxima 10, la otra 20 y así. ¿Ya? Totalmente flexible. Y en la práctica no lo dice, pero tienen un tope de 6 meses de contrato y no pueden demandar despido justificado. No está ahí, pero está en el proyecto. Despido por productividad, que lo voy a desarrollar un poco más, quiere generar un despido por baja productividad, ¿ya? Una nueva causal, ¿ya? Distinta de las necesidades de la empresa. Transparencia sindical. Se le ocurrió también la idea notable de obligar a los sindicatos a publicar en una página web sus ingresos y gastos y obligarlos a eso, ¿ya? Porque hay que tenerlos controlados, ¿cierto? Y saber dónde están gastando su dinero. Ahora, a nivel interno, qué bueno publicarlo a los socios y socias. Muy importante la transparencia corresponde, pero no público para todos, ¿ya? Y también establece condena a sindicatos por movilizarse, se refiere a que crea nuevas prácticas antisindicales de los sindicales, como por ejemplo lo que históricamente ha sido una herramienta política de los trabajadores, que es la huelga de ruedas cuadradas, ¿cierto? O de celo por la normativa de seguridad, trabajar más lento, que ha sido una medida histórica de los trabajadores para movilizarse, lo quieren condenar como práctica antisindicales, ¿ya? Qué raro, porque normalmente lo hace el sindicato y es antisindicato. Flexibilizar la jornada, quieren también agregarle cambio a la ley de 40 horas, que con sus peros y algunos puntos negativos que tiene, una de las ganadas más fuertes e históricas que hemos tenido en el último tiempo, con las críticas que también se le pueden hacer en materia de flexibilidad. Y la eliminación del feriado por elecciones, que no está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, sino que en la Comisión de Gobierno, y que se refiere a eliminar el feriado para las elecciones, para los trabajadores del comercio. ¿Ya? No me pone en una posición muy cómoda a mostrarles todo esto. No son buenas noticias, ¿ya? Pero es importante saberlo. Y también quiero hacer dos indicaciones con esta clase. Una, que hablen de esto con sus socios y socias. Yo sé que es difícil hablar de política en las asambleas, pero es más fácil si nosotros lo conectamos con temas más directos e informativos. Esto es informativo, digamos, que se quieren hacer en la normativa laboral. Y efectivamente, son cambios que se quieren hacer en la normativa laboral.
No tenemos por qué decir, yo estoy en contra de este gobierno por esto, por esto, por esto. Podemos decir, este gobierno quiere hacer esto, esto y esto. ¿Te beneficia que te quiten la indemnización por año de servicio? ¿Te beneficia que te puedan despedir por baja productividad? ¿Te beneficia que exista menos recaudación fiscal y el hospital donde tú te atiendes tenga menos dinero? Ese tipo de cosas yo le invito a conversarlas a las empleadas, porque lo necesitamos, porque la gente estamos en una época donde es increíble la paradoja, porque tenemos acceso a información como nunca antes, como hubiese querido quizás don Glorario Leyes o don Emilio Navarre, ya, o Teresa Flores, hubiese querido tener toda la información que tenemos nosotros ahora con inteligencia artificial aquí al alcance de la mano. Pero teniendo toda ese mar de información, la gente está leyendo mucho menos, no entra lo que se lee, entra lo que se ve en video y también, bueno, hay desinformación, eso es terrible. Entonces yo le hago esa invitación y me la hago a mí también, aprovecho de prometer que cuando uno habla de esto, puede hablar de política, ¿ya? Un poquito disfrazado, pero puede hacerlo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Me queda la duda con la despido por productividad. Para mí eso no es nuevo, porque donde yo trabajo, más de alguna vez han despedido personas porque no son productivas. O sea, a los ojos de todos sus compañeros es gente floja, que saca la vuelta, que va al baño media hora. Entonces, para mí no es nada nuevo. Y realmente, para los que sí trabajamos, nos sacamos la mugre, claramente no es grato ver que la otra persona está descansando en la pega que ustedes hacen. O sea, por eso que a mí no lo personal, que cuando los despiden es esencial. Entonces al final tal vez se va a utilizar pienso yo que no sé, desde el desconocimiento de algo, que puede que a lo mejor se tome la misma vía, pero desconozco. Por eso digo que yo siento que no es nada. Sobre ese punto, hay que diferenciar ese punto, que dice que el finiquito va a venir con el 30% ya incorporado. Va a venir como cumpliendo, cosa de que el trabajador va a una denuncia por despido justificado. Ya, perfecto. Esa va a ser la diferencia. no podría demandar, claro. Y yo entiendo igual el punto, porque muchas veces también se toca en los sindicatos, porque claro, el compañero que no hace la pega, uno no es el empresario, no es la empresa, pero cuando no hace la pega le recarga más la mano a los demás. Y claro, uno ahí puede estar de acuerdo, pero el problema es que aquí quien va a tener esa herramienta de despido en un partido de fútbol, por ejemplo, no es solo un equipo, sino que tiene el árbitro, tiene la cancha, tiene la regla. Entonces, se abre mucho el espacio para la arbitrariedad. Entonces, algo que puede ser razonable y que muy probablemente lo van a mostrar así en los medios de comunicación, como bueno, esto, como el que nada hace, nada tiene. Si usted es un buen trabajador, no lo van a despedir. Van a despedir a su compañero que es flojo y, oye, hay que despedir a su compañero porque su compañero le está arbitrando. Y ese cree que es razonable, cuando se convierta en ley, va a hacer que paguen puntos por pegada. Porque va a permitir que, de manera arbitraria, una jefatura pueda hacer una mala evaluación de desempeño porque yo reclamé por algún derecho y no quise firmar un anexo. Me van a despedir por baja productividad y se acabó. Entonces, yo estoy de acuerdo igual con lo que mencionaba la compañera, de que hay una razonabilidad que uno podría defender, pero en el espacio que está, es como darle una naranja a un mono. Y un mono que ya está armado. Hasta los dientes. A nosotros lo que nos está pasando muy seguido es que estamos abarcando muchas pegas. Ellos también hay un sistema que miden ahora la productividad, que se llama quemar la etiqueta. ¿En la qué cosa? Quemar etiqueta. ¿Ya? Que en todas las uno va victoriando lo que va sacando por sala y va victoriando, y esa productividad es por persona. O sea, no sé, yo tengo que sacar 200 cajas en día. Pero al fin y al cabo yo no solamente hago ese tema. No recibo la mercadería, la ordeno, veo otras cosas, veo aquí, veo allá, veo aquí,
sea recicla 50 cajas. Pero aquí lo que pasa es que sí me miden la productividad a través de lo que yo saco, pero no miden lo que estoy haciendo. O sea, listo, yo un día le dije, bueno, si quieren empezar que yo saco caja, que yo no puedo hacer, pero no se queda abocado. Hagan ustedes, vean ustedes. Exacto. Ahí hay un gran problema que realmente no se puede medir objetivamente para cada empresa qué es la productividad. Porque les pongo un ejemplo, en una negociación colectiva, la clínica estaba diciendo que los trabajadores habían sido muy improductivos el año 2022, porque comparándolo con el 2021, clínica privada, habían producido mucho. Nosotros le dijimos, oiga, pero ahí fue la pandemia. Y la cantidad de tensiones que se dio fue extraordinaria, fue por ese evento. No podemos decir que ese evento extraordinario es parámetro para todo lo que viene después. Pero el gerente de finanzas en ese momento lo alegaba y decía, no, y está el gráfico, ¿cierto? Todo bonito. Y efectivamente había menos ingresos, pero no estaba considerando un dato que era bastante importante. ¿Ya? Ese es el problema, la productividad no la van a medir los trabajadores, sino que la va a medir quien despide. Eso es lo peligroso. Tenía la palabra. Y que también el argumento, por sí mismo el empleador tiene la facultad de vincular a cualquier trabajador y eso lo ha hecho innegablemente siempre. Ahora el concepto de la productividad que lo incorporen, yo creo que es malicioso porque cuando tú administras los recursos y tienes personas que efectivamente están, la empresa sabe lo que no trabajan, lo sacan y los mantiene y les da facultad y los tiene ahí porque es el amigo del amigo del amigo. Y claro, si yo estoy administrando los recursos, yo soy el administrador de los recursos y tomo malas decisiones, ¿por qué tengo que culpar la productividad de los trabajadores? Los resultados. Claro. Exacto, porque en algún momento cuando yo trabajaba en el líder, nos ganamos en septiembre fue el líder que más vendió en todo Chile en formato express y nos dieron un asado. Y tú decís, escucha, que le dio aumento de sueldo porque era portador y porque no sé qué más. Me ofrecieron 100 pesos. Y al compañero le ofrecieron 50. Yo no acepté. Y después llegó el subgerente me dijo que me preguntara acá. Yo le dije que no, porque vendía un kilo de recomendado y hacía mi sueldo diario y me hacía 5 lucas en esos años. Y además de eso, le dije con 100 pesos no alcanza ni para pagar el pasaje de estudiante de la universidad, porque era trabajador estudiante. Yo le dije, me vale 170. ¿Qué hago con los 70 que me faltan? Entonces, lamentablemente, siempre van a dar vuelta a los argumentos y nos van a tratar de endosar la responsabilidad a nosotros, que no somos productivos. Y si nosotros no creemos eso, ellos están administrando mal los recursos y lo saben. Yo tenía gerente que estuvo más de 6 meses sin hacer nada porque la empresa se fusionó y lo tenían ahí dando la hora. Él no se quiso tomar vacaciones y dijo: no voy a tomar vacaciones para que me vayan todo. Conversando conmigo, se fue a tomar un café, estaba estudiando online mientras seguía ganando su sueldo. Simple. Claro, ese es el problema. ¿Cómo medimos la productividad? Yo creo que también quienes tienen bonos de producción o bonos variables en su relación laboral pueden darse cuenta también de cómo la empresa maneja las variables para que a veces no se llegue al resultado en un año determinado, sino que se llegue en el siguiente mes, porque ahí paga un bono más bajo. O sea, son cosas que se ven en el día a día. Entonces, ese es el problema de sentar ese tipo de... Le voy a dar la palabra al compañero que tiene ahora el estreno a Don Pilar. Sí, con referente al punto, ese proyecto de ley que está promoviendo el gobierno quiere formar un comité interno dentro de la empresa que va a evaluar la productividad y lo tienen que demostrar. Así funcionaba, así el procedimiento de la ley, para que ningún trabajador que puede ser vinculado pudiera demandar. Claro, le darle finalmente un manto de credibilidad, de objetividad, va a estar en el reglamento interno, el procedimiento. Bueno, ese proyecto no ha avanzado hasta ahora, se presentó y está esperando que salga la ley de aumento del salario mínimo para empezar a
a tramitarse. Sobre el punto importante, y aquí uno podrá decir que es odiosa la comparación, pero el despido por productividad fue instalado por el plan laboral en 1979. ¿Ya? La dictadura que está apoyada, ¿cierto?, por el presidente que tenemos hoy día en el poder. Entonces, eso también es finalmente un nuevo espacio de despido arbitrario. La pérdida de indemnización por año de servicio no está todavía como proyecto de ley en tramitación. ¿Ya? Lo que alguien decía por ahí, que claro, la idea que quiere vender el gobierno, que eso ya lo intentó Piñera en su segundo gobierno, si no me equivoco, si no refiero, es cambiar el sistema y que la empresa no pague la indemnización al momento del despido, sino que el trabajador vaya aportando en una cuenta y la empresa le dé un aporte también y que se vaya con lo que alcanzó a reunir en ese momento. O sea, si yo llevo 10, 15 años en la pega, no voy a sentir, porque por último esa es la protección que tienen hoy día los trabajadores y trabajadoras. Yo le escuchaba a muchos decir, ¿sabéis qué? Llevo 12 años, si me quieren echar, total me tienen que pagar todo. Lo he escuchado muchas veces, ¿ya? Bueno, esa frase pretenden borrarla también y que el trabajador que lleva más tiempo también no tenga esa certeza. De todas maneras, este tipo de reformas regresivas, cuando se instalan, la manera que lo logran es mantener los derechos para quienes ya tenían esa indemnización y establecerlo para la nueva corporación. Pero de todas maneras es una pérdida enorme, ¿ya? Bueno, la primera invitación entonces de esta clase para ustedes es volver, o bueno, si ya lo hacen, qué bueno, pero yo sé que es difícil, entonces volver a hablar de temas contingentes, ¿ya? Y hablando desde lo técnico, son cosas que están pasando y que afectan a los trabajadores. Y desde los sindicatos es importante poder hablar de esto, ¿ya? Y como les decía, podemos hacerlo de forma más elegante que simplemente decir, oye, ¿por qué votaste por esto? Disfruta lo votado, no sé qué, cosas que aparecen, ¿ya? Disfruta la metáfora de redes sociales, sino que decirle, mira, estas cosas te pueden pasar, y son directas, no es una opinión, yo no te estoy diciendo que eso está malo porque está malo, sino que porque, ¿en qué te va a ayudar que no te paguen una indemnización por el servicio? O que te despidan por productividad. ¿Ya? Sí. Una pregunta. O sea, voy en el caso del trabajo. Ya nosotros podemos decir al trabajo, sí, mira, pasan estas cosas, mira, el Estado está haciendo estas cosas. Pero el va a decir, sí, está bien, ya, pucha, lo pensé, lo emocioné, lo planteé por él, pero ahora me estoy arrepintiendo, me está pasando. Pero el trabajador, ¿qué va a decir? Pero que mira, ¿qué pasa? Voy a perder mi trabajo, me van a hacer esto, me van a hacer esto otro, porque desgraciadamente hoy en día estamos jugando con el miedo a la gente. Porque hay mucho desempleo, porque la empresa, desgraciadamente hoy en día está pasando mucho con los profesionales, que muy pocos profesionales encuentran pega en lo que estudiaron realmente. Y vemos muchas cosas que están, en pocas palabras, cada vez más denigrando al trabajador. ¿Cómo nosotros como dirigentes sindicales, desgraciadamente también, y hay que decirlo, el sindicalismo está muy mal visto hoy en día en los trabajadores? ¿Sabemos la vida? Sí. Yo lo que les digo es, sabiendo cómo funciona la cosa. Sí. Y aparte de eso, ¿cómo nosotros ahora, en la actualidad, como dirigentes sindicales, podemos decirle, oigan, tomen conciencia? ¿Cómo llegamos al trabajador? Porque como les digo, son temas que sí preocupan al trabajador, pero el trabajador va a decir, ya, ¿pero qué hago yo? No puedo hacer nada. ¿Sí? Claro, sí. Igual esto tiene fase, digamos, porque uno no le puede decir al trabajador, mira, tenemos esta presentación, así que ahora vamos a ir al paro nacional, y la manera no. Sabemos que hay guitarras, pero algo que decía también un político muy reconocido, Gramsci, era la pelea por la hegemonía cultural. ¿Ya? ¿Qué quiero decir esto? Que disputar los sentidos comunes es lo que hace que gane un candidato u otro candidato en las elecciones presidenciales, en las elecciones populares, en los mismos sindicatos. Lo que mueve la política son los sentidos comunes.
el sentido común que se instaló antes de la elección para que ganara Kast era que el problema de Chile era la delincuencia y la inmigración. De una manera súper... Obviamente cuestionamos ese sentido común, ¿ya? Y que respondía mejor a esos dos problemas era el candidato Kast. Ganó el candidato Kast. Cuando ganó Boric, el problema que estaba instalado, el relato que estaba instalado post estallido social, fue que el problema de Chile era la desigualdad. Y que él se veía como mejor candidato para apostar a eso era Boric. Entonces, el disputar los sentidos comunes, si bien uno puede decir, bueno, pero ¿qué vamos a transformar? ¿Qué vamos a hacer? Quizás no vamos a salir a marchar o organizarlo, pero va generando lentamente, pero tiene efectos tan concretos como lo que está pasando ahora. Entonces, disputar ese sentido común vale mucho. Es muy valioso que quizás no lo veamos. Y claro, yo sé que los trabajadores van a decir, bueno, pero ¿qué hago con esto? Es parte de la realidad, o sea, es un pasito más para llegar a lo que uno aspira. ¿Ya? Porque la idea es poder representar que el problema no es el desempleo, el problema son los bajos sueldos que existen en Chile, la desigualdad. Ese es el real problema y que incluso también toca con la delincuencia. ¿Ya? Es un problema de fondo. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad en el relato de cuál es el problema, tenemos el espacio para proponer la solución también. Entonces, bueno, una de las soluciones es organizarse. Porque si tú no te organizas, si tú no estás en un sindicato, quizás no vas a tener reajuste y no sé por eso. Y eso te pega en el bolsillo directo. Es algo de hoy, ¿me entiendes? O te va a proteger en un caso de acoso, o te va a ayudar en caso de un anexo injusto que te quieran obligar a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el arte de la política, proponer cuál es el problema y plantear el problema y generar el sentido común, proponer la solución. ¿Ya? Voy a continuar, me disculpan las manos levantadas para la segunda invitación que les quiero hacer con esta presentación, que es ya ayudar muy concretamente a sus compañeros y compañeras en caso de crisis. ¿Ya? ¿A qué me refiero? No alcancé a decirle esto, que es bien importante y también sirve para instalar sentido común. Lo que pretende el gobierno finalmente con todas las reformas, no solo la laboral, sino la mega reforma de reconstrucción nacional, era una hipérbole. Bueno, lo que pretende es empeorar las condiciones de más de 10 millones de personas como moneda de cambio para mejorar la situación de 250.000 personas, para darles trabajo, pero sin nada a cambio. ¿Ya? Porque, o sea, más claro que eso no sé cómo graficarlo. ¿Ya? O sea, empeorar, porque es quitar hoy lo que ya tenemos con la promesa de que se va a mejorar la situación de 250.000 personas. Y por supuesto que es importante que tengan pérez, nadie dice lo contrario, pero es empeorar a más de 10 millones para dar la esperanza de que van a contratar a 250.000. El proyecto de ley ahí está muy mal hecho, porque podrían haber dicho, mira, ¿sabes qué? Vamos a dar un incentivo tributario y en la medida que usted como empresario contrata a las personas para que dice que no despidió y tomó algunas medidas que generaron más empleo, ahí usted accede a esa rebaja tributaria. Y ahí es, bueno, igual en el pasando y pasando le va a salir más barato a la empresa igual, pero por último se le obliga a hacer algo. Aquí una promesa de así, el ministro Quiroz lo dijo en la Comisión de Trabajo, que dijo que no se esperaba nada con toda esta ley. Entonces ustedes pueden preguntarse, si la empresa donde yo trabajo le rebajan los impuestos, la empresa donde yo trabajo al tener más plata va a contratar a más gente, porque lo que vemos quienes trabajamos con el mundo sindical, vemos que la empresa hoy día, ayer y mañana va a buscar siempre tener la menor cantidad de gente, sacarle sacarle la cresta a lo que están y exigir que son flojos y que son malos para mí. Y que mira el lado y se puede no saber. Y que agradezca aceptar. Entonces, eso también le pueden preguntar a sus compañeros, oye, ¿qué hace? Una vez hace preguntas que van con una intención que dije, ¿qué si la empresa tiene más plata porque paga más impuestos, va a contratar a más gente? ¿Quién ve el día a día, ¿cierto? Sabe que
Para allá no va la cosa. Depende del efecto que hizo, que no te cuando todo el peñón coja. Exacto. También lo hizo también lo hizo Ronald Reagan en Estados Unidos, también está demostrado que una experiencia a nivel económico. ¿Ya? Entonces, invitación 1, peleemos el sentido común, si ahí es donde está el poder. ¿Ya? Tenemos todo, nos están dando todo en bandeja para que hablemos de política y nos veamos razonables diciendo lo que decimos. Si la propuesta que viene, el proyecto que está en el Congreso de CAS, o sea, no resiste ningún análisis. ¿Ya? Bueno, primera invitación. Segunda invitación para hoy, ayudar, tener claridad, ¿cierto?, de qué hacer en caso de despido. Les sugiero a quienes no lo tengan, aquí como va a ser una media promoción, pero ustedes lo pueden hacer, tener un documento, igual les puedo mandar un documento como ¿qué hacer en caso de despido? Pregunta y respuesta, cortito, cosa de que la gente lo tenga y que sepa eso, porque muchas veces me ha tocado también dar la mala noticia a un trabajador que firmó el finiquito, que quiere demandar y siente que fue injusto, y hay que decirle lo lamento mucho, pero ya lo firmó, no se puede hacer nada, ¿ya? A menos que usted demuestre en un tribunal que tenía una pistola en la cabeza mientras lo firmó. Literal. ¿Qué reservar el derecho? No me spoileen, la papita que tengo Es que queríamos con eso todos los días. Sí. Bueno, de hecho, quizás uno podría ir. Yo no dudaría, por ejemplo, en cuestionar porque la tasa de desempleo aumentó en los últimos meses, en cuestionar incluso que haya habido un acuerdo, ¿ya? Y los empresarios se organizan por ramas. Les molesta que ustedes se organizan por ramas, pero ellos están súper bien. La CPC, ¿cierto? La Sociedad Nacional de Agricultura, etcétera. La SOFOFA se organizan en ramas y toman decisiones también. ¿Ya? Entonces. Hasta se coluden. Tienen un ministro. Bueno. Segunda invitación, entonces, tengan herramientas concretas para que sus socios y socias sepan qué hacer en caso de despido. Incluso les invito a hacer una charla en su sindicato sobre así, pero charla típica que uno le toca hacer como asesor sindical en la organización. Bueno, ¿qué hacer en caso de despido? ¿Cómo calculo mi liquidación de sueldo? ¿Ya? Son cosas que ayudan en el día a día, ya muy concretas. Las obligaciones que tiene la empresa por despido son fundamentalmente tres, yo le puse 4, igual es parte de acreditar que pagó las cotizaciones previsionales, ¿ya? Probar eso. Segundo, entregar una carta de aviso con los motivos del despido. Tercero, entregar un finiquito dentro de determinado plazo, ¿cierto? Cuarto, las indemnizaciones por despido que corresponden. ¿Una pregunta? Sí. ¿Es acreditar que pagó o que la declaró? Vamos para allá. Gracias por la pregunta, no fue. Bueno, debe acreditar el pago. ¿Ya? La declaración solamente, declarar las cotizaciones provisionales es una parte y la otra es pagar. Que eso tiene el elegante nombre de. ¿Dónde dejé la botella? Ay. Pequeño paz. El elegante nombre de apropiación indebida. Cuando la empresa declara sus cotizaciones que le descuenta de su sueldo y se las queda para sí, eso es un robo muy elegante. Pero es efectivamente una apropiación indebida. Bueno, ¿cómo debe hacerlo? Normalmente, quienes le ha tocado acompañar a algún compañero de su sindicato que han despedido, ha visto ciertos certificados que llevan 8 años, hasta hojas del certificado de ingreso donde aparecen las cotizaciones. ¿La han visto? Sí. Bueno, quienes no, les voy a mostrar un ejemplo también. Tienen que pagarse, ¿cierto?, todas las cotizaciones. A veces pasa que las empresas pagan algunas cotizaciones. ¿Ya? En general son ordenadas con esto porque la sanción es importante.
¿ya? Pero hay que tener ojo, sobre todo las empresas que muestran algún signo de mala situación económica. La primera señal es que las cotizaciones se las embolsan al bolsillo para llevar ahí la empresa, ¿ya? Bueno, ¿hasta dónde tiene que pagar las cotizaciones? Hasta el último día del mes anterior al despido. Ejemplo, si me despidieron el 14 de mayo del 2001, porque con madera, la mayoría que tiene fuera. Tengo fuera, no me importa. No es así, por supuesto que no. Es muy importante. Bueno, si hay un despido el 14 de mayo y la empresa tiene que acreditar el pago de cotizaciones hasta el último día del mes anterior al despido. ¿Hasta dónde? ¿Todo lo mismo o una parte? Todo. Ojo, la parte proporcional de los 14 días de mayo igual lo va a tener que pagar, ¿ya? Pero eso lo hace después. ¿Ya? No está obligado a hacerlo al momento del despido, ¿ya? Sino que, exacto. El finiquito ahí se hacen los descuentos, en general se hace otra liquidación, los descuentos correspondientes y se paga lo que corresponde. Si no cumple, aquí atención con esto, si no cumple se entiende que para la empresa el despido no le produce efecto. ¿Cuál es la principal obligación que tiene la empresa con ustedes? Pagar los sueldos. La principal, tiene otra obligación. Bueno, si el despido no tiene efecto para la empresa, significa que sí tiene efecto para el trabajador. O sea, o trabajadora no va a seguir trabajando, pero la empresa tiene que seguir haciendo pagando sueldo. ¿Ya? Esto no pasa automáticamente. No hay un despido de la empresa diga, oye, sabes que no te pagué las cotizaciones, así que te voy a seguir pagando solo tú tranquilo nomás. Busca una pega y yo te voy a seguir pagando. No, eso yo tengo que reclamarlo en un juicio laboral. ¿Ya? Pero es, digamos, para los trabajadores de los juicios más suculentos que pueden haber, en el sentido de que el tiempo ahí funciona a nuestro favor. Normalmente va en contra de nuestra, para quienes estamos del lado de los trabajadores, porque mes a mes que pasa que no se pagaron las cotizaciones es un mes donde se tiene que pagar el sueldo, como si el trabajador hubiese ido a la pega y hubiese cumplido, ¿cierto?, los 30 días que corresponden. ¿Ya? Ahí está el nombre técnico, suspensión relativa. Lo que me importa es que se entienda el efecto. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Te lo puedo explicar de otra manera si es necesario. ¿Se entiende? Ya. No es automático, tengo que reclamarlo en juicio. Ojo con eso. Se llama nulidad del despido. ¿Qué puede hacer el empleador para que el despido tenga efecto? Efecto, o sea, para que deje de pagar el sueldo, tiene que cumplir lo que no cumplió. Pagar las cotizaciones morosas. ¿Ya? A esto se le dice ley Bustos también, no sé si lo han escuchado, que Manuel Bustos, dirigente sindical y es de la CUT, fue uno de los principales promotores para que fuera ley. ¿Ya? Año 1998, 97. La prescripción, ojo con esto, todas las acciones legales, todo lo que yo pueda reclamar en tribunales tiene un plazo. ¿Ya? Hace poco alguien que había pasado algo hace 2 años, si podía hacer algo. No. ¿Ya? En este caso son 6 meses desde el despido. ¿Ya? 6 meses. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esto es un juicio del 2015. Pero igual sirve. Ahí, si ven la pantalla, alcanzan a leer algo, ¿no? Más o menos. No sé cómo agrandarlo aquí fácilmente. Bueno, pero lo que aparece son, en el fondo, cada glosa, la cotización que corresponde por ejemplo, de AFP, de AFC, de las cotizaciones de seguridad, etc. Y aparece la remuneración imponible que se consideró, el monto cotizado y la fecha de pago. ¿Ya? Hay partes donde cuando no se paga la cotización, eso lo voy a mejorar por la semana, se lo voy a poner
planilla donde no está pagado. Ya, porque hay mucho más. Claro, porque a veces está declarado como pagado. Entonces, donde dice fecha de pago, no aparece la fecha. Y ahí uno detecta y dice, de aquí, de octubre de 2017. Da lo mismo que no no da lo mismo, pero no afecta que les hayan dejado de pagar en 2012, por ejemplo. El plazo no es para reclamar en el 2013, no sé si se entiende. El plazo de 6 meses es para reclamar desde el despido. Da lo mismo si esta cotización no me la pagaron en el año 2023 o en el año 92, si es que estuve harto tiempo en la pega. ¿Se entiende? Igual la puedo reclamar. El trabajador puede tener esa laguna. ¿Le da la palabra? ¿Cómo? Que el trabajador puede haber tenido lagunas y no haberse enterado. Claro. Cuando saca, Normalmente se entera. Se entera en el momento del despido, ahí puede reclamar retroactivo. Y con interés. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si una trabajadora detecta que no le han pagado las previsiones y eso impide que, por ejemplo, le paguen la licencia de prenatal? Voy a anotarlo para ver si puedo responder eso al mal. Es que. Porque he sabido de casos. De nuestro sindicato, Sí. pero una amiga le pasó y no tiene licencia. Sí. Porque no les pagaron ninguna de las previsiones de salud. Sí, más que no. Claro, yo sé que se podría. Sí, pero ya no terminó tiene- la relación laboral. Sí, en el verano. Ya. Porque claro, si no le pagaron el prenatal, podría demandar a la empresa en vista de que no le pagaron eso. Y no le pagaron los últimos sueldos. Ya. Y Colegio online de Chile. Fue a la inversión y todo, pero le dijeron que para que le pagaran la licencia necesitaba que le pagaran las 3 últimas. claro, si eso generó un perjuicio, cualquier tipo de perjuicio en ese caso puede demandarse. ¿Ya? Ahora, claro, para pasar por un juicio laboral. Estamos. Ya. Pero la educación ahí, o puede todavía denunciar. ¿Son 6 Es meses? que hizo denuncia ¿Está la dentro del plazo? Sí, sí, está. No, pero estos 6 meses no cambian. Denunció o no en la detención, son 6 meses. Ya. Si de antecedentes Desde- que haya denunciado. Es un referente. Como prueba. Realmente no, lo que más tiene impacto es la planilla de pago de las cotizaciones, certificado de pago. ¿Ya? Esa es la prueba que necesita. Si fue la DT, si no fue, el juicio no le va a servir. ¿Ya? Ni para bien ni para mal. Voy a continuar porque a las 8:15 nos tenemos que ir, ¿cierto? No, Ya. ¿Y qué tan flexible es? mira, ahí abre la puerta y empieza ahí. Ya. Cierran la puerta de Río Norte. Ya. Voy a agregarle un monólogo entonces en los próximos minutos que quedan, porque es importante que alcancemos a ver estos puntos. La carta de aviso. La ley obliga que en caso de despido, independiente de la causal, se entregue por escrito, ojo que esto se lo van a enviar a su correo o por WhatsApp, no sé el mecanismo que tiene. Tiene que ser por escrito, tiene que ser personal la entrega, ¿ya? O la entrega presencialmente o lo mandan por carta certificada. Ojo, que otro tipo de envíos por correo no sirven, ¿ya? El envío express o alguna vez hubo un juicio sobre eso y nuestro punto central era que no se notificó personalmente, ¿ya? Es por carta certificada. El plazo para enviar esa carta o entregarla depende de la causal de despido, ¿ya? Si es por necesidad de la empresa, lo que está por ley son 30 días antes del despido, que normalmente no se cumple, por eso se paga una indemnización por el preaviso, ¿ya? Que es un sueldo. En general se puede entregar 3 días después y en caso de fuerza mayor o caso fortuito, supongamos que, no sé, lamentablemente hubo un incendio en la empresa, ahí y se despidió por fuerza mayor, entonces 6 días, un poquito más amplio. Tiene que invocarse la causal, o sea, decir, por ejemplo,
artículo 061, necesidades de la empresa, y luego de eso tienen que indicarse los hechos que fundan esa causa. No basta, he visto mucha gente de despido que dicen, lo despedimos por necesidades de la empresa. Pasa a buscar su finiquito a la notaría. Ese es un despido justificado así, pero por donde se venía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque indican los hechos. Independiente que uno sepa que la empresa le está yendo mal, que quizás había 15 trabajadores ganando pagaré, no sé qué, que tiene cuál historia, esa causal, esa carta está mal hecha. ¿Ya? Y por lo tanto puede demandar. Los hechos también, aunque esté, como yo les decía, la carta tenga 3, yo he visto cartas de 5 páginas, aunque sea así un relato de la guerra de Ucrania, y la pandemia, y el estallido social, y la caída del muro de Berlín, por más justificado que esté, es posible demandar. ¿Ya? Pero eso hay que verlo siempre caso a caso. ¿Ya? Pero, como les había dicho, primera observación, dudar de lo que dice y ver si se puede demandar. ¿Ya? Y lo último, tiene que enviarse con copia a la inspección del trabajo. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo, un despido del año 2017. Si se fijan, se enuncia la causal, necesidades de la empresa, 161. La carta es más larga, yo les dejé un extracto nomás. Y se dice, producto de una alianza comercial que hicimos, ¿cómo? Esa es una carta tipo que no es todo empresario. Sí, todo ya con la inteligencia artificial. Esa carta que dice al final del segundo párrafo dice cambio de condiciones de mercado o de la economía global. Sí, eso va a decir que eso es parte de lo que dice el artículo. ¿Ya? Imagínense que me puedan despedir por cambio de las condiciones del mercado. O sea, todos los días cambian. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se justifica? Es algo que se examina en los tribunales y que vamos a comentar con más detalle en marzo. ¿Ya? Y aquí, les puse un ejemplo antiguo de un juicio del 2017 y un ejemplo más nuevo del sindicato de la Universidad Diego Portales, una persona del 12 de marzo. Ya, con esto quiero terminar, que se entienda la idea que ya spoilearon por aquí, no voy a meter a nadie. Bueno que lo sepan. Ojalá que esto para mí es mejor que ustedes digan por esto, yo ya lo sé, ya lo vi, profe, está burlando. Prefiero que tengan esa idea de que lo saben a que sea una sorpresa, porque es algo sencillo. ¿Ya? El finiquito es el instrumento que permite dejar constancia de que ambas partes no nos devolvemos nada. Equivalente en las relaciones de pareja, devolverse la ropa, el cepillo de leche, la película que dejé, los discos. No, meternos la vida personal de las personas, ¿ya? Todos hemos pasado por eso alguna vez. El plazo para poner la disposición son 10 días hábiles desde el despido. Cuando hablamos de días hábiles significa que nos saltamos los días feriados y los días domingo. Ojo, el sábado es un día hábil para efectos legales. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden sacar el cálculo. Por ejemplo, si hay un despido hoy día, pueden ver el calendario, hay feriado la próxima semana, entonces ahí se salta un día. Si hay un despido hoy día, 14 de mayo, día hábil. El viernes, el sábado, el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, ¿cuántos días ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, el viernes, al sábado 7, 8, 9, 10. El miércoles 27 debería estar a disposición del el feriado del 21 de mayo. Dicho sea de paso, el día del abogado, porque del abogado y del abogado. Arturo Tal era abogado de la Chile, era asesor sindical. Requisito, bueno, tiene que estar a disposición en 10 días, tiene que entregarse por escrito y tiene que ser ante la vista de alguien que dé fe de que no se están abusando de los derechos, que, bueno, puede ocurrir, pero normalmente la notaría puede ser también un dirigente de una junta sindical, ¿ya?
Es un requisito esencial, si no se solamente sirve para firmar el presidente. No lo reciben ni siquiera en la FCC, en ninguna parte de ni con la persona del presidente. No sea una reserva de derechos, si con reserva de derechos tiene que ser para ellos. No, ¿cuál va a ser? De lo que recuerdo la norma decía. El presidente, no puede ser un secretario, un tesorero, Voy a revisar porque no recuerdo que estuviera especificado, pero bueno, a veces se generan prácticas también que es importante considerar. Voy a revisar. El descuento del seguro se sentía, a ver, dame un segundo porque. Ya. Tengo una vuelta un poquito más larga aquí. ¿Nos podemos pasar unos 5 minutos, no? Sí. Ya. Hora extra. Ya. Lo alcanzo a explicar sencillo. La ley le permite a los pobres empresarios de este país descontar todo lo que aportaron durante la vida laboral por el seguro de cesantía, todo eso que aportaron, descontarlo del finiquito, en caso de despedir por necesidades de la empresa, ¿ya? Porque hay que ayudar a la empresa a despedir a las personas, ¿ya? Para que salga más barato. Esa es la ley. Para que no les salga tan caro. ¿Ya? Entonces, eso está ahí, está la ley, si usted quiere revisarla, lo ve con detalle y ve que no le están inventando cosas, ¿ya? Se descuenta del finiquito, ojo, se descuenta del monto del finiquito, no se descuenta de mi cuenta individual de cesantía. Eso no me lo pueden tocar, salvo que haya una materia, de ser otro tema. Ya, pero eso no se puede hacer, es el finiquito lo que se toma, de donde se toma. ¿Se puede intentar que me devuelvan ese monto? Sí. Si yo voy a tribunales y demando despido justificado. Lo vamos a ver con más detalle el martes. ¿Ya? Bueno, ahí les dejé el extracto para que lo vean en detalle, tranquilamente. Aquí tenemos un finiquito. Donde quiero ir y terminar con eso es con la reserva de derechos. El finiquito tiene un detalle, ¿cierto? Indica, bueno, el tiempo de trabajo, la persona, sus datos, lo que se le paga, y normalmente tiene en un párrafo, o los que tienen abogados más obsesivos, tienen como 5 párrafos que dicen que no se le dé absolutamente nada, ni siquiera pensión alimenticia al trabajador. Tiene este tipo de frase que aparece en el punto 5º y 6º, ¿ya? Donde el trabajador declara que durante el tiempo que se extendió la relación laboral, persiguió en forma íntegra y oportuna el total de sus remuneraciones, etcétera, y que por lo tanto la empresa nada la deuda, absolutamente nada, tiene nada que reclamarle a la empresa. La empresa se portó excelente y cumplió con todo, ¿ya? Si yo firmo eso tal como está, por más que me hayan despedido verbalmente, sin carta de aviso, o que la carta de despido me indique lo que he hecho, ¿cierto? Esos requisitos que dijo, por más que la empresa se falta con eso, si yo firmé el finiquito como está, a la firma, nada de eso, ni siquiera nada, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer, si me despiden, es, si yo quiero que lo que me están ofreciendo en el finiquito, yo quiero recibirlo como un abono, pero yo también quiero demandarlo, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer es la reserva de derechos, ¿ya? Porque yo si no, estaría entre la espada y la pared, porque, o sea, si estoy sin pega, es muy difícil que yo diga, te voy a demandar y no voy a aceptar esta rara que me están ofreciendo. Es difícil, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy en desacuerdo con la causal de despido, lo que tengo que hacer es la reserva de derechos, que tiene lo mejor de dos mundos. Me llevo la plata que me ofrecen y ojalá la cuido, bueno, ahí cada uno ve donde la veo en esa parte. Me llevo esa plata y tengo la posibilidad de demandar. No significa que si yo hago la reserva me voy a obligar a hacerlo. Yo me abro una puerta y si quiero pasar por esa puerta, lo hago. Me doy el tiempo, converso con mi familia, etc. Les dije que voy, ya voy. ¿Ya? Y la forma de hacer esta reserva,
Ahí tienen un tipo de reserva. Esto no se lo vamos a compartir porque es otro valor. No, pues es todo para ustedes, compañeros. A su disposición, claro, a su disposición. Bueno, esto donde hay texto, no lo convenzan de hacerlo en una hoja en blanco que está atrás. Porque a veces han habido problemas en tribunales por eso. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? ¿Dónde está para colocarlo? Sobre eso. Sí, incluso yo he visto reservas que están escritas de lado, ya al costado, da lo mismo. Y a veces el espacio que le dejan estratégicamente. ¿Ya? Me reservo el derecho a demandar tutela de derechos fundamentales, declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido, devolución de AFC, diferencias de cálculo de indemnizaciones y cobro de prestaciones laborales. Esa reserva normalmente es como un cajón de sangre donde cabe la mayoría de los juicios laborales que existen. ¿Ya? No está, y por eso les digo, si saben que alguien tuvo un accidente laboral, por ejemplo, lo despiden, que es bastante común, para que no demande indemnización, ahí tendría que escribir también, ¿ya? Indemnización por accidente de trabajo. Pero esta reserva comprende la mayor cantidad de situaciones que podemos enfrentar como juicio y que vamos a ver con más detalle el día martes. ¿Ya? Lo último, finiquito electrónico. La carta de aviso debe informar si el finiquito será presencial o electrónico. El trabajador puede rechazar esa modalidad, ¿ya? Y en ese caso el finiquito debe estar presencial en 3 días desde el rechazo. Muy importante, debe contemplar la posibilidad de la reserva de derechos. Cuando estuvo Piñera en su segundo gobierno, instaló el finiquito electrónico desde la página de la ADT y, oh sorpresa, no permitía esa reserva de derechos. ¿Ya? Por eso se hizo después una ley y indicó que debía estar. ¿Ya? Por temas de tiempo, le pido, compañero, si puede ser breve. Hace una semana atrás, una persona me contactó que había despedido y tenía un finiquito electrónico con la ADT. Y él fue a la ADT a decir que no, que quería, y en la misma materia le dijeron que no, que podía ser así, podía ser la reserva de derechos. Ahora, vamos a ver qué momento que van a pagar. ¿Por qué? Porque ahí no está el cambio en este caso de tú firmáis el finiquito y te entregan el dinero si no te lo entregan. Días después porque ellos también ven esa situación. Yo lo que puse ahí en la casa es que cuidado con esa situación porque si no... Claro. De todas maneras, el finiquito legalmente tiene el peso para poder, es una lata hacerlo, pero tiene el peso para llegar y demandarlo y cobrar inmediatamente. Pero está bueno el punto que hace el compañero para tener esto desde lo práctico, asegurarse con recibir lo que hace. Bueno, en vista que ya estamos con el tiempo y hay algunos con zapatillas y lado, no quiero mirar a nadie. Está bien. Ya terminamos la hora.